Hoy vamos a hablar de los tres pilares fundamentales de la carpeta, por lo narrativo, de los cuatro, que es el logline, la sinopsis, el tratamiento y la motivación. ¿Te parece, María? Arrancamos por el logline, aunque sea... Vamos en orden. Perfecto, sí, de acuerdo, Leo. Bueno, buenas tardes a todos también. Y bueno, si querés, empecemos, Leo, dale. Bien, bueno, un poco lo que... Dale vos. No te veo. Ok. Dale. Bueno, sí, el logline es, en principio es si se quiere, es el resumen, es la síntesis mayor que tenemos que tener de nuestra película, ¿sí? Se les está pidiendo un logline de más o menos 4 o 5 renglones, ¿sí? Y lo que hay que lograr en un logline es, como les decía, la mayor síntesis, ¿sí? En el logline vamos a tener que visualizar qué es lo, entre comillas, lo que nosotros llamamos lo universal de nuestra historia, qué es lo arquetípico, qué es lo central, cuál es el carozo de nuestra historia. De alguna manera tenemos que dejar en claro de qué va lo que queremos contar, de una manera muy breve, como si, por ejemplo, estuviéramos en un ascensor y nos encontramos con alguien a quien queremos contarle de qué se trata. Bueno, es para ese momento muy breve y en unas pocas líneas poder decir, bueno, de qué va lo que queremos contar, ¿sí? Leo, si quieres agregar algo más. No, agregar un poco, sí, que suele ser en apariencia lo más sencillo porque hay que escribir 5 renglones y por lo general es lo más difícil porque hay que tener como muy en claro de qué va toda la película y cómo narrarla de manera sintética lleva un gran trabajo, un trabajo casi de artesanos donde ir encontrando el núcleo y lo primordial de la película. Que es un poco lo que decía María, recurrir a las situaciones más universales, pero al mismo tiempo, ahora vamos a leer ejemplos, si uno casi se podría jugar como un dígalo con mímica, bueno, sin mímica, ¿no? Pero leyendo solamente el logline y adivinando qué película es, y está muy claro cuál es la película, se tiene que entender. O sea, que lo ideal sería escribir el tratamiento, la sinopsis y dejar hacia el final el logline. Posiblemente todo esto es dinámico, así que una vez que reescribamos el tratamiento va a cambiar el logline y viceversa. Se escribe en tiempo presente, en tercera persona, al igual que la sinopsis, al igual que el tratamiento. Se recomiendan no usar conceptos narrativos del estilo el protagonista es, o la historia trata de, y ni elementos conceptuales de es una batalla de la razón contra el sinsentido. Bueno, no porque tenemos que tratar de encontrar la síntesis narrativa. Exacto. ¿Qué más? Ciertamente vuelvo por ahí sobre lo que dice Leo, que es muy importante entender que el logline es un trabajo fino, es un trabajo artesanal y probablemente tengamos que escribirlo varias veces. Lo vamos a escribir por ahí en el inicio del desarrollo de la película, en el medio, en el final, y puede reescribirse un montón porque justamente como va lo central, muchas veces definir qué es lo central en una película lleva tiempo también. No es algo con lo que uno arranca muchas veces, sino es un lugar al que uno llega después de trabajar y de conocer muy bien qué es lo que uno quiere contar, ¿no? Si querés, Leo, vamos a los ejemplos, que creo que es Dale, más está bueno. va a graficar este concepto del logline. Sí, antes hay una formulita que obviamente no es matemática porque estamos en guión, pero que puede servir como una guía. Y si quieren, cuando vamos leyendo los ejemplos podemos volver, que es, digamos, el protagonista más la característica principal de este protagonista, más la acción central que lleva a lo largo, digamos, la acción principal que llega a lo largo del largometraje, más el conflicto si es que entra. Por eso, dicho así, es una fórmula matemática, pero no deberíamos tratarla como tal. Y ahora hagamos un poco el juego de leer el logline y adivine de qué película estamos hablando. Bueno, Buenos Aires, Juan y Marcos son dos estafadores de poca monta. Si quieren ponemos la placa 1 o el ejemplo 1, perdón. A ver si funciona y lo compartimos en pantalla. Voy leyendo de todas formas.
Buenos Aires, Juan y Marcos son dos estafadores de poca monta, uno joven y un veterano en el arte, y uno veterano en el arte de la estafa, que casualmente se ven envueltos en un asunto que les puede hacer millonarios. Tienen menos de un día para hacer una estafa que no puede fallar. Creo que, no sé si no adivinaron todos, no sé qué. Abrimos las líneas para que llamen y, y jueguen a adivinar la película. Bueno, es Nueve Reinas, un poco si quieren. Aquí en este ejemplo está puesto Buenos Aires porque en Nueve Reinas es clave, es una película que no podría transcurrir en otra ciudad que Buenos Aires y puntualmente en la crisis económica. Pero bueno, después cuando vayamos viendo otros ejemplos, hay películas que no requieren o no piden la ubicación geográfica o ver dónde transcurre y otras que es indispensable. Casi que como criterio sí hay que ir a lo indispensable, ¿no, María? Exacto. De Nueva Reina, fíjense qué sabemos de los personajes. ¿Sí? Sabemos que son dos personajes centrales, gracias al logline, y que trabajan o que tienen este oficio relacionado con la estafa, con el engaño, ¿sí? Eso es un poco lo arquetípico. Probablemente cuando desarrollemos cuando veamos la película, porque ahora está hecha, pero si en el caso de que estuviéramos frente a un desarrollo, lo que vamos a ver es que el personaje pues va a tener mucho más matices, va a tener relieve, no va a ser únicamente un estafador, un engañador. Pero en el logline tenemos que tratar de visualizar y de comunicar ese rasgo central característico y particular de nuestro personaje, en este caso dos. Es una película con dos protagonistas, ¿no? Bien, bueno, por eso acá, Bien. entonces Por otro lado, el logline como... Sí, María, sí. No, nos mató el delay. Sí, no, también quería, sí, ahí el delay nos fue a malas pasadas, pero digo, también fíjense que también está el tema de las acciones que se mencionan en el logline, ¿no? También tiene que ver con las acciones centrales que después también se van a desarrollar en la película, ¿no? El engaño, la estafa, tienen poco tiempo para resolver una estafa, ¿sí? Son realmente las cuestiones centrales, el carozo, ¿sí? De la película está en el logline. No hay lugar para desarrollo de detalles, no hay lugar para matices, en definitiva, no hay lugar para texturas, no hay lugar para subtramas menos que menos, para personajes secundarios, no está el final tampoco, ¿sí? Está planteado el conflicto, tienen este problema, tienen que resolver una estafa en poco tiempo, pero no sabemos si termina bien, si termina mal, si resuelven o no la estafa, ¿sí? Eso es un poco lo que se espera o lo que necesitamos conseguir con el logline. Bien. Bueno, quería sumar que si tienen preguntas respecto a la carpeta, a la presentación y a todo lo que tenga que ver con guión, la pueden ir subiendo al chat de YouTube, en el canal de YouTube, y hacia el final vamos a estar respondiendo las que no estemos respondiendo ahora o las dudas que se vayan generando. Bueno, vamos con la 2, María. Vamos con la 2. En relación a las preguntas, sí, tengan un poco de paciencia. Nuestra exposición ahora vamos a tocar todos los temas, ¿sí? Logline, sinopsis, tratamiento y motivación. Y después de hacer después de hacer esta presentación, sí vamos a habilitar las preguntas, pero la idea es primero avanzar un poco con la explicación para no interrumpirnos ahora con preguntas que probablemente vayamos resolviendo ahora a lo largo de la charla, ¿sí? Vamos entonces con el segundo logline de esta tarde. En mitad de su viaje de regreso a la Tierra, los 7 tripulantes de un carguero espacial se ven enfrentados a una extraña criatura que se ha colado en la nave. Tras morir el primer oficial, la suboficial toma el mando en la lucha por la supervivencia. No sé si están viendo ahí si hicimos a tiempo a tener la placa también con nosotros, pero bueno, fíjense, son 5 o 6 renglones. ¿De qué película se trata? Leo. ¿De qué película estamos hablando? Estamos con Alien. Estamos con Alien, un clásico de la ciencia ficción. Fíjense, ¿qué vemos de los personajes? En este caso es una película en principio coral, o por lo menos coral aparecería, ¿no? Hay varios personajes, son 7 tripulantes y después la película va a centrarse en la suboficial. ¿Qué otros elementos podemos ver en el logline? ¿Qué más?
No, hay algo además está el conflicto, digo, Sí. hay algo que de lo que no vamos hablando y que ya es algo para una segunda o una tercera reescritura de logline, pero que ya un poco también se ve el género en el logline. Estamos hablando de carguero espacial, extraña criatura, muerte, lucha y supervivencia y tierra. Ya hay como 10 palabras de las 40 que usan que ya me está dictando también el género, sin decir es una película de ciencia ficción o de lo que sea, digamos, ya está como cantado ahí. Entonces también es un elemento como para tener en cuenta el clima de la película, cómo volcarlo con palabras, digamos, con qué palabras claves empezar a volcarlo también en el logline para que esa primera lectura, digo, todas las carpetas que lleguen del Glazer, la primera lectura va a ser el logline y está bueno ya también entrar en ese universo del clima que le quieren dar a la historia, digamos, al relato. Exacto. Entonces, en ese sentido, por ahí un ejercicio interesante para hacer con sus materiales es hacer una suerte de lluvia de ideas o, bueno, tirar. Bueno, ¿qué palabras que son muy significativas en nuestro reloj, ¿no? Y tirar esas palabras, escribirlas, y de repente con esas palabras pueden empezar a armar un material como este sintético, ¿no? ¿Qué palabras son las que expresan, las que de alguna manera dibujan en la imaginación del que está leyendo la película que estamos queriendo contar? Y tratar de que esas palabras estén en el logline, ¿sí? Entonces, en el logline tenemos los personajes, como decíamos, tenemos el conflicto, ¿sí? Acá, ¿qué sabemos? El conflicto, las fuerzas en oposición van a hacer tocar estos tripulantes con esta criatura, ¿sí? Y no sabemos el final, ¿sí? No sabemos quién va a ganar la batalla, si la criatura o los tripulantes, ¿sí? Bien, si quieren hacemos el ejercicio rápido de esta fórmula matemática, que vuelvo a insistir que no es matemática, pero sabemos que los protagonistas acá son 7 de alguna manera en la primera parte de la película y el logline nos está como marcando como dos instancias. Entonces, los 7 tripulantes de un carguero espacial, entonces ya sabemos los protagonistas, ya sabemos sus principales características, que son tripulantes de un carguero espacial. Vemos la acción central, que es el enfrentarse con esta extraña criatura, y el conflicto, que es sobrevivir a esto. Y en la segunda oración, muy cortita, tras morir el primer oficial, la suboficial toma el mando en la lucha por la supervivencia, ya está dejando como muy en claro cómo es el desarrollo, inclusive, de la película. Sin contar el final, me está diciendo, después de la muerte del primero, la suboficial toma el mando por la lucha por la supervivencia y está contando también el conflicto. Entonces, si la pregunta se cuenta al final, es no, porque no hay tiempo y porque no es el objetivo. Está bueno si entra el conflicto, y si ven que no entra el conflicto, bueno, nada, ver cómo se puede dejar esa inercia para entender por dónde va a ir el desarrollo. Bien. Vamos con la 3, María, ¿qué decís? Bien. Vamos con la 3. No sé si ya le damos un segundito para que la pongan en la pantalla. Es la número 3. Nuestro logline número 3. Suponemos que ya debe estar. Creo que sí, está el delay. Bueno, lo voy leyendo, está ok, perfecto. Matías y Laura, su madre, se ven obligados a abandonar precipitadamente su casa tras una nueva reacción violenta de su padre. Matías tiene 7 años y Laura está embarazada, pero no tienen más remedio que deambular en busca de un lugar donde puedan sentirse protegidos y amparados. Bueno, acá te toca a vos, María, a ver si la sabes. Ay, no la sé. El refugiado, es una película que escribimos con Diego Lerman, en colaboración con María Eugenia Castañino y Gustavo Cabaña. ¿Y qué podemos decir de este logline? ¿Sí? ¿Cuáles son los protagonistas de la película? Están en el logline, son Matías, el niño de 7 años, y su madre, ¿sí? ¿Cuál es la acción central, digamos? ¿De qué va a tratar esta película? Del escape, la búsqueda de estos dos personajes de un refugio, de un lugar donde encontrar un poco de refugio a partir de esta situación violenta en la casa, ¿sí? ¿Qué más? No sabemos el final, tampoco sabemos el final, pero claramente está instalado el conflicto, ¿sí? Ellos están buscando un refugio y están de alguna manera luchando contra esta
fuerza antagónica, que es este padre violento que los va a perseguir y les va a dificultar un poco ese escape y ese encuentro con el refugio, ¿no? Bien. En términos de género, con las palabras también que están utilizadas, bueno, la idea de la violencia, la idea de que va a ser una película familiar y va a ser una película dramática. Creo que eso de alguna manera queda expresado en estas 5 líneas, ¿sí? No tenemos los detalles, no tenemos los matices de los personajes, no sabemos bien cómo se va a desarrollar ese conflicto, pero tenemos esa idea general, tenemos esa imagen general de lo que es esta película, ¿sí? Eso es un poco lo que conseguimos con un logline. Bien. Pocas líneas, ¿sí? Y en este caso está, digamos, no en contraposición un poco... Leo, si querías agregar algo más. Sí, decía, en contraposición un poco a 9 Reinas, este relato, esta película podría transcurrir en Montevideo o en Lima o en cualquier otra ciudad, con lo cual no tiene sentido, en este caso, digo, se podría decir, pero no es algo que sume mucho contar que es en Buenos Aires, como sí en 9 Reinas, donde el espacio geográfico o el contexto la determinaba. Así que, bueno, eso también ténganlo en cuenta para ver si es imprescindible contar ese lugar o no. Lo mismo que la época actual, digo, es contemporánea, la película podría transcurrir ahora o hace 3 años, o dentro de 3, inclusive. O lamentablemente, pero... Exacto. Y en relación a Alien, algo importante es que Alien menciona el carguero, este carguero espacial, menciona ese espacio, porque realmente es el espacio central y donde se desarrolla toda la trama también, ¿no? A diferencia por ahí de 9 Reinas, a diferencia de Refugiados, donde realmente no hay un lugar, hay un espacio central, sino que se va desarrollando en la ciudad. También eso es importante, ¿no? Si sus proyectos y sus materiales se desarrollan en un espacio muy específico, muy particular, donde realmente no hay un lugar hacia la película, ¿no? Hacia cómo nos imaginamos. También eso es importante, ¿no? ¿Sí? Bien. Y volviendo a la síntesis, los detalles y las características principales de estos personajes, o lo que necesitamos saber y lo que hace imprescindible esta trama, es que el niño tiene 7 años, la madre está embarazada. Después de la personalidad de la madre nos vamos a enterar más adelante en la sinopsis y en el tratamiento. No es el momento para caerse en ese detalle, porque lo que le está sumando la complejidad al asunto es el embarazo y que es un niño de apenas 7 años. Digo esto también cuando empiecen a pulir o a ver qué es bueno, hay que elegir un elemento tal vez, y elegir el elemento que lo hace también como parte dentro de lo universal, que es el embarazo a una mujer embarazada. El concepto universal, que es una mujer embarazada, le da como el contexto también particular a la película. Bien. Vamos con la 4, ¿te parece, María? Sí. Vamos con la 4, están por ahí, ya estará ahí en la pantalla, no lo sabemos, pero bueno. Vamos con la 4, 2 familias, una de clase media urbana y otra de productores rurales en decadencia, se entrecruzan en el sopor provinciano de una Salta caótica e inmutable, donde nada sucede, pero todo está a punto de estallar. Bien, ¿de qué película se trata? Estamos frente a La Ciénaga, ¿sí? La película escrita y dirigida por Lucrecia Martel. ¿Qué vemos en este logline? ¿Cómo está armado este material? ¿Qué es lo importante? En principio, lo que tiene la película, ¿no? Que no hay personajes centrales, no hay grupos, ¿no? Es una película de grupo, de 2 familias, como describe acá el logline. ¿Qué otro elemento súper importante está en la película? Es algo a la vez particular y a la vez arquetípico de la película, es la idea de las tesalia, ¿no? El sopor provinciano de una Salta caótica e inmutable. Digo, esto en esta película es central. En la región en donde ocurre no es una película que no podría ocurrir en otro lado, tiene que ver justamente con un retrato de ese espacio, de esa geografía, ¿no? Y de las costumbres de personas que viven específicamente en esa región, en esa geografía. Entonces, en este tipo de proyectos es súper importante que eso
figure o que eso esté expresado en el logline, porque hace al material, ¿no? ¿Qué otra cosa más tenemos como elemento? O el conflicto, ¿no? Es un conflicto que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Simplemente con ese estar ahí, con esos entrecruzamientos y ese estar en ese espacio inmutable. Eso es conflictivo en la película, eso es lo que se vuelve, lo que cobra espesura, lo que cobra espesor como conflicto en la película es eso, y eso está expresado en estas 5 líneas, ¿no? Y también es interesante marcar cómo también el clima de la película se ve en el logline. Digamos, si esto fuese una venta de Duro, o el logline de Duro de Matar 7, sería como un fracaso, como armado de logline. Pero en el caso de La Ciénaga, donde no es el conflicto lo que está en primer plano, sino es un poco el clima, esta situación de decadencia, de que todo está a punto de estallar y hay un conflicto que no termina de armarse nunca, porque es una película con un peso más de atmósfera y de clima y narrativo. Bueno, que el logline también esté reflejando el alma de la película que se quiere contar. Y en la elección de palabras, eso también, con lo que decía María, la elección de palabras, esto también está, digo, el soporte provinciano, los productores rurales, decadencia, clase media urbana, y la situación de que nada sucede, digamos. Ya me está diciendo en el logline que un poco el objetivo de la película es la sensación de que va a ocurrir algo y que no ocurre. Así que bueno, digo, esto tiene que estar en concordancia el logline de lo que están buscando con la película, o de lo que se va a leer en el tratamiento luego de la película. Eso me parece importante por ahí de remarcar, ¿no? Que es importante estar como, digamos, que la coherencia, ¿no? Hay un camino de coherencia que va desde el logline, pasa por la sinopsis y llega al tratamiento, y por supuesto que después se va a ver en el guión, pero hay una idea de que haya una coherencia en esa línea de cómo se está contando el material, cómo se está contando el proyecto, y que haya una coherencia entre estos 3 materiales es sumamente importante. Esto que decía Leo, ¿no? Digamos, tener claro, tener conciencia de qué tipo de material uno está desarrollando. Si uno está desarrollando una película más de G, el logline va a tener esa impronta, y si es una película más, como diríamos, no sé, autoral, más atmosférica, el logline también está llamado a expresar eso. No hay que, porque muchas veces se entiende el logline como ese lugar de venta y lanchero, y entonces tiene que tener elementos que después uno no reconoce o no encuentra ni en la sinopsis ni en el tratamiento, y eso realmente no le conviene, ¿no? No ayuda. Lo que más ayuda es tener mucha conciencia y mucha confianza en lo que uno está contando, lo que uno está queriendo expresar, y generar esa coherencia entre todos los materiales, ¿no? Logline, sinopsis y tratamiento. Bien. Bueno, pasamos a la sinopsis. Cualquier cosa, si nos va apareciendo alguna otra información, ¿no?, de logline, volvemos. Lo interesante del logline es que se vuelve siempre, así que está bien que así sea. De sinopsis, lo que podemos hacer mientras, si quieren, ponemos la placa 5 y sin leerlo, y lo tenemos en pantalla mientras contamos un poco de qué trata. La carpeta pide un máximo de 1800 caracteres con espacio. Lo que van a ver en pantalla es la sinopsis de la carpeta de El Hijo, que en realidad acá se llamaba Una Madre Protectora, que es una adaptación del cuento de Guillermo Martínez, que después cambió el nombre antes del estreno, pero originalmente se llamó así. Es estos 1800 caracteres con espacio. Fue una película dirigida por Sebastián Schindel, y el guión lo escribí, la adaptación la hice yo. Es aproximadamente de una carilla, y es contar la historia central de inicio, desarrollo y fin. También convendría escribirla después del tratamiento para poder entender qué es lo esencial y qué no en este relato. Digo, poder encontrar lo esencial y no detenerse en detalles. Porque van a ver, cuando empiezan a escribir una carilla que aunque parece mucho y tienen que contar una película, es muy poco, y hay que lograr una síntesis. Posiblemente el planteo y el desenlace le lleve un párrafo para un poco establecer de qué va la cosa. También está bueno ya apoyarse con el logline que dejó instaladas algunas informaciones,
pero bueno, hay que aclarar siempre que tienen que ser, cada pieza tiene que entenderse por sí sola. Y nuevamente es en tiempo presente y en tercera persona. Bien. Bien, yo creo que lo que agregaría entonces como concepto es que, a diferencia tal vez del logline, hay un poquito más de desarrollo. O ahí se cortó y estoy hablando arriba. Estábamos ok. ¿También? Bueno, ¿sigo? Bueno. Bueno, agregaría entonces que la sinopsis, a diferencia entonces del logline, es que tiene más desarrollo, ¿sí? Todas las instancias entre logline, sinopsis y tratamiento se tratan de distintas instancias de desarrollo. Más desarrollo quiere decir un poco más de detalle, quiere decir un poco más de relieve, quiere decir un poco más de textura y quiere decir un poco más de información acerca de la trama, ¿sí? Ya en la sinopsis van a aparecer los famosos puntos de giro, si es que se trata de una estructura dramática, y va a aparecer el final. Una gran diferencia con el logline es que ya en la sinopsis va a aparecer la historia completa. El boceto, yo diría que la sinopsis es el boceto de la historia completa, con su principio, su medio y su fin. En principio contada cronológicamente. Las decisiones más relativas a la estructura más narrativa, es decir, si hay cronológica, flashbacks, ese tipo de decisiones más del relato tienen más que ver en general con el tratamiento que con la sinopsis. En la sinopsis uno realmente se enfoca en contar el cuento, en describir la fábula, ¿no? En el argumento con la forma completa de principio, medio y fin. Eso es en principio la sinopsis. El guión siempre la forma de la película fue contarla en dos tiempos, y en dos tiempos que a veces se avanzaban en paralelo. A la hora de escribir la sinopsis, la decisión que tomé es contarla, como dice María, de manera cronológica, porque si no iba a ser como muy, muy confuso y no iba a tener el tiempo para desarrollar ese efecto, que en el tratamiento sí ya un poco está la forma de la película. Pero en esta sinopsis contada de manera cronológica, inclusive hay elementos que pertenecen a la historia y no al relato, es decir, que se entienden a medida que va avanzando la película, cosas que están afuera, también un poco están aclaradas para poder comprender y tener como esa información. Esto que voy a decir es como muy conceptual, pero es contarlo a vuelo de pájaro, y en el vuelo de pájaro no entran los detalles, y aunque es conceptual, está bueno como tenerlo en cuenta que no hay descripción de escenas, no hay diálogos, salvo que sea una palabra que es esencial para toda la trama. No sé, si es Rosbud, bueno, posiblemente tenga que estar, pero si no, digo, de ahí para abajo nada. Y tratar inclusive en el desarrollo, no les va a quedar mucho tiempo, con lo cual hay que contar ese desarrollo en un gran párrafo, y no detenerse también en todas las acciones, si estamos hablando de una película con conflicto dramático, en todas las acciones de ida y vuelta, porque se van a encontrar a medida que lo desarrollen que no van a poder meterlo en 1800 caracteres con espacio. Bien, bueno. ¿Vamos con tratamiento, María, o tenemos algo más de sinopsis? Yo querría, no sé si te parece, pero como quedó ahí, por si alguien no la puede leer bien, y creo que es un buen ejercicio escuchar una sinopsis. Bien, la leemos. Lorenzo, 55 años, es un artista plástico, acaba de casarse con Sigrid, 30 años, una bióloga noruega que ha sacado a Lorenzo de una profunda depresión. La jovialidad de Sigrid le ha devuelto las ganas de pintar y de formar una familia. En una de las primeras salidas en pareja visitan a su amigo Renato, que está en pareja con Fernanda, una joven abogada que fue alumna y pareja de Lorenzo unos años atrás. A las pocas semanas, Sigrid trae la novedad de estar embarazada. La alegría de la noticia convive con la tensión que se instala entre ellos. A pesar de sus diferencias respecto al tipo de parto, Lorenzo intenta apoyar y contener las decisiones de Sigrid. Unas semanas más tarde, Gudrun, 80, llega desde Dinamarca a instancias de Sigrid sin la anuencia de Lorenzo para oficiar como partera. La mujer se instala en la casa.
La noche del parto, las dos mujeres se encierran en un cuarto y Lorenzo se ve obligado a esperar afuera la llegada de su hijo. Henrik nace sano y fuerte. A partir de allí comienza una pesadilla para Lorenzo. Sigrid mantiene al niño encerrado en un cuarto oscuro mientras lo alimenta con extraños menjurjes. Una tarde, Lorenzo descubre a Henrik con mucha fiebre. Decide llevar a su hijo a ver un médico. Sigrid se resiste, forcejean. Al regresar del hospital con el niño, Lorenzo descubre que le han dictado una perimetral. Alcoholizado, busca ayuda legal en casa de sus amigos, quienes le prestan un buen ambiente. Cuando la perimetral se cumple, Lorenzo visita nuevamente a su hijo. Al verlo se violenta, está seguro de que ese niño no es Henrik. Tras un ataque de ira es detenido. Lorenzo asegura que sí que tiene a su hijo encerrado y que han conseguido un muleto para cumplir los requisitos legales. Ni siquiera Fernanda le cree. Lo internan. Al salir, trata de ganarse la confianza de sus amigos, mientras, desoyendo los consejos de Fernanda, sigue los movimientos de Gudrun y el niño. En una conciliación, Sigrid le pide a Lorenzo que le autorice para hacer un viaje a Noruega con Henrik. Sorpresivamente, Lorenzo acepta con una condición: pasar un día junto a su hijo antes del viaje. Un día antes del viaje, Lorenzo pasa a buscar al niño y lo lleva a lo de Fernanda y Renato. Luego escapa y vuelve a la casa de Sigrid. Se mete por la ventana del altillo y comienza la búsqueda de su verdadero hijo. No llega a verlo, Gudrun le pega un balazo y Lorenzo muere en su propia casa. Horas más tarde, con el niño a cuestas, Fernanda llega a la casa de Sigrid. Allí descubre el cadáver de Lorenzo y la ausencia de Sigrid y de Gudrun, quienes, según la policía, han abandonado el país junto a otro niño. Bueno, esta es la sinopsis. De hecho, bueno, cambió el final inclusive en el tratamiento y cambiaron un montón de cosas, pero bueno, para eso están los guiones después. Exacto. Yo quería retomar esto, ¿no? La idea de entender que la sinopsis tiene que ver con relatar un poco el boceto de la historia completa, más allá de las fracturas, de los cambios estructurales que pueda llegar a tener después el relato. Queda clarísimo entre todo lo que acabamos de escuchar cuál es la historia, ¿sí? ¿Quiénes son los protagonistas? Lorenzo y Sigrid, cuál es el conflicto, el tema del hijo, ella queda embarazada y todas las tensiones y los conflictos que surgen a partir de ese nuevo ser entre ellos en la pareja, y está desarrollado de manera con los grandes puntos de giro, pero está desarrollada la historia completa, ¿sí? No están los matices, como dice Leo, no están las subtramas, que seguramente después hay, incluso todo resulta un poco esquemático. Esa es la gran dificultad que por ahí uno tiene a la hora de escribir la sinopsis, que uno tiene que de alguna manera pelar demasiado las cosas para que aparezca ese esqueleto. Y no son ejercicios fáciles muchas veces de hacer, porque digo, discernir entre qué es lo central, qué es lo secundario, qué es lo que hace a la historia y qué es lo que insisto, que no es tan relevante, son ejercicios que lleva por ahí un tiempo hacer. Uno tiene que conocer bastante el material para tomar esas decisiones. Pero en principio, para hacer la sinopsis es importante tener ese mapa completo de la historia y poder transmitir ese mapa completo, como decíamos, la fábula, ¿no? Queda, creo, clarísimo el género también, están los personajes, está el conflicto, está el género y está la historia completa. Eso es un poco lo que esperamos o lo que se espera de una sinopsis. ¿Sí? No, y como un elemento también para tener en cuenta, creo que en los 3 puntos, digo, el logline, la sinopsis y el tratamiento, es evitar, nuestra historia trata de, la cámara desciende con un dron, digamos, salvo que el dron sea el protagonista, digo, pero si no, no. Y evitar estos detalles técnicos y detalles que nos saquen, digo, tiene que parecerse de alguna forma a un cuento, si bien no van a contar con un montón de recursos literarios porque van a quedar afuera de lo audiovisual, pero tiene que ser muy agradable de leer. Calculen siempre que va a ser lo primero que se va a enfrentar a alguien cuando abra la carpeta y accede a ese universo. Va a leer el logline, va a leer la sinopsis y el tratamiento, entonces de alguna manera tienen que estar todo el tiempo alimentando el interés y la curiosidad de la persona que lo está leyendo. No es algo que nos agrade por lo general mucho escribir todo, digo, vamos a escribir el guión y lo más divertido es lo otro, pero es imprescindible y es una herramienta como esencial. Así que, bueno, lo otro es lo divertido, pero esto es lo importante porque, insisto, que es lo primero que se va a ver, y sobre todo en el Glazer, donde el tratamiento inclusive es la estrella. Ahora, a ese ítem de esta primera entrega, bueno, esto no se lo saquen de encima, quiero decir, dediquen un tiempo porque para el Glazer o para cualquier situación
lo van a tener que hacer los tres elementos, y después vendrá el pitch y todo eso que viene a futuro y que también odiamos, pero que es imprescindible para presentar una película. Exacto. Bueno, creo que también una cosita antes de entrar en tratamiento es entender que estos son procesos dinámicos, que la sinopsis muchas veces, como decía Leo, que después puede cambiar el nombre de la película, empezando por el nombre puede cambiar un montón de cosas, puede cambiar puntos de giro, puede cambiar la focalización, incluso podemos hasta tener un cambio en el personaje central. Podría haber pasado que en el desarrollo terminara siendo Sigrid la protagonista de la película. Cosas tan drásticas como esas pueden ocurrir en un desarrollo, en la medida en que el desarrollo es saludable y es receptivo, ¿sí? Digamos, esto es parte un poco del proceso creativo. Todo esto va y viene y es muy dinámico. Bueno, ahora sí pasemos entonces al tratamiento, que creo que es el 6. El ítem que mejores dudas. Sí, es el archivo número 6, es el ítem que creo yo, bueno, por las preguntas que ya nos vienen haciendo, es el ítem que más dudas y preguntas genera, y más inquietudes y más, más preguntas y más sosiego generan. Entonces, bueno, vamos con el tratamiento. En principio, el tratamiento es un material que va a tener, acá se les están pidiendo y en los estándares se les piden 25.000 caracteres con espacios que más o menos, de acuerdo al interlineado y al tipo de letra que usen, va a estar entre 8 y 12 páginas, ¿sí? Entre 8 y 12 páginas va a tener este material. Lo más importante de entender el tratamiento es que no es el guión sin los diálogos, ¿sí? No es una traducción, no es un copy-paste del guión sacándole los diálogos, ¿no? Es un material que tiene que tener de alguna manera un sentido en sí mismo, que tiene que tener una gracia, ¿no? Tiene que ser algo agradable de leer, ¿sí? Tiene elementos, no tiene que ser literario, siempre estamos hablando de escritura audiovisual, pero sí tiene que ser atractivo a la hora de leerse, al igual que la sinopsis. Tiene que ser un material que, si bien no es literario, tiene elementos literarios en el sentido de que se va a apoyar en lo argumental y va a desarrollar lo argumental, ¿sí? El tratamiento es la descripción de las secuencias centrales de la película, ¿sí? Tal como van ocurriendo. Quiere decir que en el tratamiento ya sí pueden verse algunas decisiones, se pueden llegar a empezar a tomar decisiones de estructura. Si se va a contar cronológicamente, el tratamiento va a contar cronológicamente las secuencias narrativas. Y si hay decisiones de ruptura en la temporalidad, eso ya puede trabajarse en el tratamiento. Ya en 8 o 12 páginas es un material en donde eso se puede desarrollar y puede ser claro y puede ser atractivo para leerse, ¿sí? Si quisiéramos hacer eso en la sinopsis, en una página o en 2 páginas, sería demasiado confuso para la lectura, pero ya en 12 páginas sí, si hay decisiones de este tipo, de fracturas temporales, por ejemplo, ya se pueden volcar, se pueden describir en el tratamiento, ¿sí? El tratamiento también se escribe en tercera persona y en tiempo presente, como el logline, como la sinopsis y como el guión, ¿sí? Esto es lo básico de la escritura y de la escritura audiovisual, es tiempo presente y tercera persona. Otro elemento que podemos mencionar es que el diálogo que se utiliza cuando hay escenas de diálogos, la manera de describirlas en el tratamiento es a través del diálogo indirecto, ¿sí? Por ejemplo, bueno, Luisa y José se encuentran en un café, Luisa está preocupada por el embarazo, mientras que José quiere seguir adelante, ¿no? Eso podría ser una descripción de una situación en el tratamiento, ¿no? En donde el diálogo está expresado de manera indirecta. Solamente vale hacer aclaraciones o hacer especificaciones o poner líneas de diálogo cuando son significativos para la historia, ¿sí? En ese caso puede funcionar, incluso puede ser atractivo para la lectura que haya algunas líneas de diálogo en el tratamiento, ¿sí? ¿Qué más? Ahí Leo va a seguir con la exposición. No, algo que suele ocurrir siempre es
o una duda que surge cuando escribir los tratamientos es, bueno, cuando viene un flashback o una película donde hay un salto al pasado, un salto al futuro, cambiar el tiempo verbal, bueno, no. En todo caso, aclarar que hace 20 años atrás y seguir en presente, pero no cambiar el tiempo verbal porque ocurrió en el pasado o ocurrirá en el futuro porque rompe como también la narrativa. Entonces, siempre tener como ese eje de contar en tiempo presente. Nuevamente, los detalles, acá si bien entran otros detalles, otras características, pero bueno, es algo que es imprescindible, no vamos a contar el vestuario o cómo está formado un departamento, digamos, algo que sea imprescindible para la película. Algo que ayuda mucho, si tienen el guión escrito, es tratar de encontrar cuáles son las secuencias narrativas. No sé, algo que me ayuda a mí para buscarla es como imaginar en qué momento se da como un fundido a negro en mi lectura, no porque eso vaya a ocurrir en la película, pero es como si me imagino una película de la década del 40 y digo, bueno, acá entraría bien un fundido a negro. Digo, esto que estoy diciendo es muy en bruto, pero ayuda, lo uso como guía para entender dónde arranca y dónde empieza un capítulo narrativo. Si no tienen el guión escrito, también ayuda a pensar cuáles son estos grandes bloques o armar, si se quiere, como un párrafo por secuencia narrativa, también ayuda como a estructurar la lectura y para que sea agradable y no tener que después, a la hora de acortar caracteres, que sea todo un texto de corrido, porque si no se convierte en un mega ladrillo que también al verlo uno se siente aterrado. La idea de que el punto y aparte todo esto no son leyes, insisto, no hay nada matemático, pero ayudar en la lectura con las pausas y con el punto y aparte y con esos elementos para entender a dónde cierra algo y dónde se abre algo nuevamente. María, ¿querés que leamos, querés leerla? Sí, antes de leer quería por ahí mencionar un par de cositas más. El tema, ya lo hablamos del diálogo indirecto, las subtramas, ¿sí? Si hay subtramas ya en el tratamiento van a aparecer, las van a necesitar. Digo, completar entre 8 y 12 páginas ya requiere un conocimiento bastante profundo del relato, de la historia que estemos contando, ¿sí? Ya vamos a tener que conocer bastante en profundidad nuestro cuentito, ¿sí? Porque el tratamiento, si bien no es detallado al nivel de las escenas, sí es detallado al nivel de la... Mentalmente tenemos que conocer nuestra historia para poder desarrollar el tratamiento, ¿sí? Entonces digo, si hay subtramas, en el tratamiento ya van a aparecer, si hay personajes secundarios en el tratamiento ya van a aparecer. Entonces el tratamiento de alguna manera, así como la sinopsis, yo creo que es un boceto de la historia completa o de la película completa. El tratamiento yo creo que es una primera forma completa del guión. O sea, uno cuando lee un tratamiento ya empieza a imaginar cómo va a ser ese guión. Realmente el tratamiento tiene mucha información, ya tiene muchas imágenes. Uno realmente puede darse una idea de qué se trata esa película, cómo es la película, cómo va a ser contada la película, cuál es el universo que se va a retratar, cuál es la temática que se va a problematizar. Todo eso ya en un tratamiento aparece con bastante fuerza, ¿sí? Otro elemento último. Sí. Perdón, sí, María. Lo último es decir, comentarles que el tratamiento también tiene espacio, tiene lugar para la descripción del contexto, de una manera sintética, pero la descripción del contexto y de la caracterización de los personajes. Alguna pequeña línea que nos pueda dar un poquito más de matices, un poquito más de relieve a los personajes, eso viene bien muchas veces en el tratamiento, y el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el espacio? La espacialidad, la temporalidad. Son elementos que ya en el tratamiento está bueno que se empiece a manifestar. ¿Sí? Bien. No, quería agregar para los que tienen el guión escrito, digo que cada una de estas piezas, yo me tomaría el trabajo de escribirlas de cero, y no tratar de editar la sinopsis para que entre el logline, ni editar el tratamiento para que entre la sinopsis, ni borrarle cosas al guión para que entre un tratamiento, porque además cuando, digamos, uno en el esquema natural de trabajo, digo esto que es
pero se suele hacer, uno escribe un tratamiento, después se escribe la escaleta, después se escribe el guión, y después hay que volver a escribir el tratamiento porque el guión mutó y modificó ese tratamiento, y cuando volvemos a escribir el tratamiento de cero, se vuelve a modificar el guión, porque el tratamiento es una herramienta genial si tenés el guión escrito para escribirla de cero y descubrir que hay cosas que estaban fallando en el guión y que te das cuenta porque el tratamiento no sabes cómo cerrarlas. Entonces, para los que no tienen el guión escrito van a tener que imaginar la película en su cabeza e ir narrándola y describiéndola. Para los que ya tienen el guión escrito, no les recomendamos, creo que estamos de acuerdo, María, con esto, digo, de agarrar el guión y empezar a editar y a sacarle los diálogos y a buscar la síntesis a partir de lo que está escrito, porque les va a costar mucho y les va a quedar algo inconexo y con información que falta, que está en los diálogos. Entonces, tratar de encontrar los grandes esquemas y los grandes bloques narrativos y tratar de escribirlos a partir de una hoja en blanco. En el caso de los 3 ejemplos del logline, de la sinopsis y del tratamiento, creo que es lo más recomendable y además es una herramienta muy, muy útil. Exacto. Bien. Sí, y yo agrego que muchas veces es algo que también me parece importante remarcar antes de hacer esta lectura de una página del tratamiento, es que no son todos estos pasos se presentan como pasos cronológicos en el proceso creativo, ¿no? Primero la imaginación tira un logline, después el logline uno lo trabaja y sale la sinopsis, y después uno sigue trabajando y sale el tratamiento. Y eso muchas veces, yo diría la mayoría de las veces no funciona así. Los procesos creativos son muy distintos y muchas veces lo que uno empieza teniendo son imágenes y eso empieza, conforme uno le da tiempo y conforme uno se pone a trabajar con eso, empieza a cobrar más forma, empieza a generar de repente escenas, a generar situaciones. Entonces muchas veces puede pasar, y a muchos escritores y escritoras les pasa, que tal vez lo primero que escriben son escenas y suman escenas y terminan teniendo una primera versión de guión. Y no pasan por esto, primero por tener un logline, después una sinopsis, y después recién el tratamiento y después recién el guión, ¿sí? Entonces, no son estadios en el proceso creativo, pero sí son elementos fundamentales a la hora de compartir los materiales y obviamente buscar financiación, armar los proyectos, ¿sí? Entonces, por más que ustedes empiecen escribiendo el guión, después el ejercicio va a ser, bueno, de ese guión que está escrito, empezar a detectar, bueno, cuál es el logro, cuál es la estructura central, cuál es el esqueleto, cuál es el carozo de esto que conté en 90 escenas, en 100 escenas. Y el ejercicio de volver hacia atrás les va a servir un montón para reconocer qué están contando, para identificar qué es lo que están transmitiendo, identificar si es lo que realmente quieren contar, identificar si realmente va por ahí la idea que tienen, ¿sí? Pero en principio entender que son procesos dinámicos, que uno todo el tiempo va y viene entre todos estos pasos, no son pasos consecutivos, ¿sí? Bien. Si quieren entonces, si está ahí les quería compartir entonces la primera página de un tratamiento. Este tratamiento es como verán, se llama Ciencias Morales. El proyecto es el primer tratamiento que hicimos sobre la película que después fue La Mirada Invisible, cambió el nombre. Está basado en la novela Ciencias Morales de Martín Coan y es un guión que escribimos con Diego Lerma también. Y es el primer tratamiento que hubo y quienes hayan visto la película se van a dar cuenta de los cambios que hubo en la película terminada y cómo este proceso, cómo fue cambiando a lo largo del desarrollo, ¿sí? Bien. Leo entonces. Buenos Aires, 1982, se avecina la Guerra de Malvinas. María Teresa tiene 20 años. Vive con su madre Elvira. Tiene un hermano, Francisco, de 18, que ha sido reclutado por el ejército. Lo tienen en Villa Martelli. Él la llama y les escribe muy esporádicamente. Desde el día en que se fue, Elvira está deprimida. Llora, sale poco de la casa, no quiere leer sus cartas y está convencida de que su hijo no va a volver. María Teresa no soporta el clima que se vive en su casa. Se entera de que piden preceptoras para un colegio y una tarde de febrero María Teresa toma el subte en la línea A que la deja en Plaza de Mayo.
camina unas pocas cuadras hasta la calle Bolívar al 300, en donde encuentra el imponente edificio. Ocupa casi toda la manzana y tiene unas escalinatas en la entrada. María Teresa ingresa, un poco intimidada. Ve bustos de próceres que no reconoce. En el claustro de la entrada pregunta por el señor Biasuto. El señor Biasuto, jefe de preceptores, entrevista a María Teresa. Es un hombre de unos 50 años, pelo corto, bigotito. Hay otra postulante, pero Biasuto muestra inmediato interés por los antecedentes de María Teresa. Es católica, estudió desde chica en colegios religiosos, conoce muy bien lo que es la disciplina. Biasuto le explica en qué consiste el trabajo. Necesitamos una mirada alerta, perfectamente atenta hasta en el menor detalle, pero esa mirada no puede notarse, no tiene que ser una alerta para los alumnos. El punto justo supone una mirada a la que nada le pasa inadvertido, pero que pasa a ella misma inadvertida. En marzo, María Teresa empieza a trabajar como preceptora de tercero décima. Es una división del turno tarde. Los hace formar fila, tomar distancia, controla la asistencia y, por sobre todas las cosas, vigila que las reglas disciplinarias se cumplan como es debido. Estas reglas incluyen, por ejemplo, que los varones no lleven la corbata azul o el floja la corbata azul o desabrochado el primer botón de la camisa celeste. Y que las chicas no lleven el pelo suelto y sin vincha. El comportamiento de un alumno del colegio debe ser ejemplar. Bien. Bien. No, digo, para sumar que... Perdón, María, digo Leo, que... ¿puedes comentar algo sobre este tratamiento, esta primera ¿sí? del tratamiento? Posiblemente, aunque digo, agreguen una descripción de los personajes en paralelo o como otro documento, es importante esto que cada pieza se cuente por sí sola, entonces está bueno como en muy pocas palabras ya entendemos quién es María Teresa, cuál es su personalidad y cuál es el contexto. Lo mismo con el año, que en este caso, que sea Buenos Aires 1982 o vecina a la Guerra de Malvinas, ya nos deja como instalados en un clima de época y en una película que puede transcurrir en Buenos Aires 1982 y en ningún otro lugar y en ningún otro año. Entonces es interesante, digo, estos dos elementos y cómo los personajes principales también están descritos con 2 o 3 elementos que ya nos completan un poco más que lo que habíamos contado en el logline, que era como una característica principal. Ahora sí se detienen en detalles que van a seguir siendo desarrollados a lo largo de la película. Entonces también. Después otro elemento, agrego por ahí el elemento de... Ahí se cortó. Estamos ok, Estamos ok. No, quería agregar que como habrán visto en esta página, se ve, por ejemplo, una línea de diálogo, ¿sí? A ver si necesitamos una mirada alerta, perfectamente atenta hasta el menor detalle, pero esa mirada no puede notarse, no tiene que ser una alerta para los alumnos. El punto justo supone una mirada a la que nada le pasa inadvertido, pero que pasa ella misma inadvertida, que es central en la película, digamos, no es un diálogo al pasar, digamos, es un diálogo que va a regir toda la trama del largometraje. Así que también digo, respecto a la pregunta de si se incluyen diálogos o no en el tratamiento, bueno, acá hay un ejemplo de un diálogo que es motriz, digamos, que es casi la acción central de todo este universo. Bien. María. Sí, no, creo que era simplemente eso, como señalar esto del diálogo, a veces las líneas de diálogo, yo creo que muy poquitas, pero ayudan un poco a la lectura, ¿no? La lectura de alguna manera se refresca un poco. Si cada tanto, cada página, cada 2 o 3 páginas tenemos una línea de diálogo, tiene un efecto presente la línea directa de diálogo y entonces en el tratamiento a veces viene bien.
Por supuesto, tiene que ser un diálogo significativo y representativo y expresivo, ¿no? Pero me parece que estilísticamente es un elemento que ayuda a que ese texto sea más atractivo también. Es tan central que después la película se terminó llamando La mirada invisible, digo, así que está un poco ya preanunciado en esa línea de diálogo, así que así de central es en la película. Aprovechamos de hoy pasar una pregunta que era, bueno, ¿qué pasa si tengo unos diálogos geniales o la película, en realidad el punto fuerte son los diálogos o es una película de Tarantino y donde los diálogos es la estrella, si se quiere? Bueno, yo creo que cualquier película de Tarantino, el tratamiento de cualquier película de Tarantino sin diálogos también es increíble y después uno lee el guión y vienen los diálogos y es wow. Sube la apuesta. Claro. Así que las dos cosas, no es que porque los diálogos sean geniales vayan a escribir un tratamiento todo de diálogos, sino por el contrario, digo, contar cuál es la narrativa, cuál es esta síntesis, este tratamiento, valga la redundancia de la película, y después llegarán los diálogos para apoyar que eso que están contando es genial, pero sí no hay forma de... O tampoco les va a alcanzar inclusive esta cantidad de caracteres para contar una película con diálogo, ya desde lo fáctico es imposible. Sí. Los diálogos son un elemento más que ayuda al armado del tratamiento, pero no puede ser lo central, por más que la película se centre en los diálogos, un poco lo que dijo Leo, ¿no? Necesitamos en el tratamiento ver cuál es el recorrido de la trama en su totalidad, el recorrido de los personajes, el recorrido emocional de los personajes, un poco el movimiento de la película es lo que vamos a ver en el tratamiento. Entonces necesitamos recurrir a acciones para eso, acciones, descripciones, sobre todo esto, acción y descripción, es lo central, ¿sí? Bien, tal vez en el tratamiento pueda haber lugar para algún pequeño giro literario, pero bueno, esto es como los condimentos, digamos. Se puede un poco de, bueno, sí, un poco de sal, se puede y un poco de pimienta, digamos, pero no puede ser todo literario, ni puede haber muchos giros literarios, ni se puede resolver de manera literaria porque también es algo tramposo para la lectura. Tal vez algún elemento literario que nos ayude como a fortalecer alguna idea, pero que no sea no solo no abusar, sino tratar de no utilizarlos, salvo que no quede otra, porque es ahí también donde se empieza a ver la trampa, y en la lectura de afuera, cuando uno accede a un tratamiento ajeno, decís, bueno, esto se lee muy lindo, pero ¿cómo lo van a contar? Entonces, también tratar de no alimentar esa pregunta en el que lo va a leer, de bueno, esto literariamente está buenísimo, pero no hay forma audiovisual de contar esto, aunque después la haya, pero bueno, esa alarma nos va a saltar siempre. En la lectura, digo. Exacto. Sí, por eso digo, creo que lo central es entender que esa escritura, por más que tenga cierto vuelo literario, sigue siendo escritura audiovisual y sigue construyéndose a partir de descripción y de acción, ¿sí? Todos son elementos audiovisuales, elementos que se pueden representar y que ayudan a que uno se imagine la película, ¿sí? En sus imágenes, en sus sonidos, en sus texturas, ¿sí? Bien. Sí. Bueno, nos quedaría el cuarto punto, nos quedaría hablar un poquito del cuarto punto, que es el punto de la motivación. No tenemos ejemplos en este caso, pero lo importante de la motivación es que es un texto, lo central a entender la motivación es que responde a la pregunta ¿por qué quiero contar esta historia? ¿Por qué quiero contar esta historia? ¿Por qué quiero contar esta película? ¿Por qué quiero contar este relato? ¿Por qué quiero compartir esto? Entonces, la motivación es muy importante que se conecten con lo subjetivo, que se conecten con su historia, con sus emociones, con sus sensaciones, con sus ideas, porque realmente en la motivación están las motivaciones más profundas. ¿Por qué ustedes quieren contar esto que están contando? ¿Desde dónde salen estas ganas? ¿De dónde salen estos deseos? ¿De dónde sale este interés por esta historia, por este mundo, por este universo, por este tema? ¿Qué es lo que a ustedes en su subjetividad los conecta, los conmueve?
y les da ganas de contar esta historia. Entonces, realmente en esta parte sí hay lugar para incluso lo conceptual, si hay alguna cuestión conceptual, algún enganche más teórico con el tema. Hay lugar para eso en la motivación, hay lugar para lo subjetivo. La motivación es un texto que se escribe en primera persona, ¿sí? Ya salimos de la tercera persona, salimos de esta mirada un poco externa que tiene la escritura audiovisual y nos metemos con nosotros mismos y nos conectamos con esto, con el por qué queremos contar esta historia, por qué nosotros, por qué esta historia la tenemos que contar nosotros y no otra persona, y conectarnos con eso nos va a ayudar a escribir esta motivación, ¿sí? Tiene que ver con eso, con lo subjetivo. Bien, y así sea un proyecto que hayan impulsado desde guión, o sea una adaptación, o sea un avance que escribió el director y que los convoca ahora a ustedes a trabajar como guionistas, también hay que seguir buceando lo mismo. ¿Por qué acepto trabajar? ¿Por qué me engancho? ¿De qué costado del relato me pega a mí personalmente o me conecta a mí personalmente con esa trama, con ese cuento, con esa historia o con lo narrado? Siempre va a haber algún punto de conexión, y aunque en principio también se sienta como una guitarreada, como diciendo, che, tengo que improvisar y tengo que tirar información acá porque me están pidiendo la motivación en personal, la van a encontrar y va a ser real, digamos. Esto no, porque, digamos, cuando uno se pone a escribir, vuelca experiencias personales, así esté escribiendo Alien, digamos, o la película que sea. Entonces también es un interesante ejercicio, más allá de que sea la carpeta y siempre hay que escribir la motivación. Es un interesante ejercicio retrospectivo para decir, bueno, ¿a dónde voy a bucear de lo que tengo emocionalmente o en mi memoria o de la conexión? ¿A dónde voy a bucear cuando tenga que ir a escribir una escena de la película? ¿O a dónde buceo o dónde me llegó la película cuando escuché la primera idea o leí el cuento o lo que fuera, o se me ocurrió esta idea a partir de que... así que bueno, son siempre como dos caminos. Hay un camino, no siempre el camino de entrada, de ingreso es el ideal, pero todas son herramientas que están para la carpeta y que hay que presentarlas porque hay que completar una carpeta como todos los elementos, pero son elementos que después terminan alimentando al proceso de escritura. Buenísimo. Si te parece, Leo, podemos habilitar ya un poco nuestra exposición, estaría concluida, y si quieren podemos habilitar unos minutos de preguntas, si han surgido algunas preguntas en relación a lo que les contamos. Yo tengo acá algunas las que no hayamos respondido. El logline incluye el final de la historia. Bueno, dijimos que no. Dijimos que incluir fragmentos en el tratamiento tal cual están en el guión tampoco era una gran idea. Era mejor escribir el tratamiento desde cero. Acá hay una pregunta: ¿en el tratamiento puede haber consideraciones generales sobre disputas o polaridades dramáticas de fuerzas? O sea, sin detallar todo el tiempo cada detalle de los acontecimientos. Ahí, de vuelta, no entendí bien la pregunta. En el tratamiento, creo que es una pregunta. Si en el tratamiento puede haber consideraciones generales sobre disputas o polaridades dramáticas de fuerzas, o sea, sin detallar todo el tiempo cada detalle de los acontecimientos. Bueno, creo que va a haber un término medio, digamos, en la medida que si es una película con conflicto dramático, hay que narrarlo también y va a estar presente a lo largo de todo el tratamiento. Pero algo importante, algo por ahí importante decir ahí, yo ahí lo que intuyo es cierta como una tendencia a explicar cuál es el conflicto, a este le pasa esto, le pasa... No hay que... Eso sí es muy importante y tiene que ver ya con la escritura audiovisual. No estamos llamados a explicar, sino a narrar. Tenemos que narrar cinematográficamente, audiovisualmente, a través de descripción, a través de acciones, esas disputas, en todo caso, esos conflictos. No tenemos que explicar qué es lo que está pasando, sino que tenemos que narrar lo que está pasando. Y procedimiento de explicación o de entendimiento y de interpretación va a ocurrir en el espectador, en la espectadora, en quien esté leyendo, en este caso, pero no es algo que tengamos que hacer nosotros como autoras, como autores, explicar. No, tenemos que narrar,
¿sí? Describir a través de eso, a partir de acciones, de imágenes, de sonidos, pero no tengo que estar explicando lo que pasa, lo que les pasa a los personajes, ¿sí? Creo que ahí hay una diferencia importante ¿sí? Creo que el conflicto dramático decante cuando terminamos de leer el tratamiento, digamos, no nos quede en la lectura y no esté como bajado a tierra en una frase. No esté explicado. Exacto. Bien. Pregunta, ¿en el tratamiento se pueden incluir imágenes representativas, un tatuaje, un mapa? Bueno, digamos, si es representativo y es claro para la historia o define un personaje, sí. Bueno, acá el ejemplo de María, de Biasuti, es pelo corto, bigotito. Bueno, son 3 palabras, pero de alguna manera ya está representando un montón de cosas. Si este tatuaje es clave en la trama, o van a reconocer un personaje por el tatuaje, y tiro cualquier ejemplo, digamos, o lo tiene en la frente, bueno, claro, sí, es representativo. Si es solamente un dato de color, bueno, ahí también evaluaría cuánta jerarquía le doy al tatuaje y se lo estoy quitando otra cosa. Exacto. Pero es un tatuaje que tiene una forma particular, que eso va a ser una seña particular del personaje, sí, tiene un tatuaje con forma de serpiente, con forma de repente es algo significativo, sí, algo que se retoma en la narración, algo que se articula con acciones, ahí es válido, vale la pena. Bien. Otra pregunta, ¿tenés a mano, María, el logline de Relatos Salvajes, que lo habíamos tenido como ejemplo, que justo acá viene una pregunta, que si uno tiene una película con distintas historias o distintos relatos sobre un tema en particular al estilo Relatos Salvajes, ¿qué sugerencias nos dan para escribir el logline? Puede ser al estilo del logline de La Ciénaga. Bueno, tal vez lo podemos leer y analizar a ver por dónde va. Teníamos en Relatos Salvajes, a ver si... Yo no sé si lo tengo... A ver, igual respondiendo conceptualmente a la pregunta, sí, se va a parecer un poquito más a la Ciénaga, porque en el caso de Relatos Salvajes, y son las historias que están unidas temáticamente. ¿Lo contaste? Buenísimo. Es distinto, no, se los comparto. Estoy cargando acá, ahí está. ¿Se escucha bien ahora? Sí. ¿Se me escucha bien? Bueno. Un logline posible de Relatos Salvajes podría ser este. La película consta de 6 episodios que alternan la intriga, la comedia y la violencia. Sus personajes se verán empujados hacia el abismo y hacia el innegable placer de perder el control, cruzando la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Es decir, lo que se cuenta, creo yo, acá lo central es, bueno, hay 6 episodios, pero el tema es lo importante, ¿no? Lo que une todos esos 6 episodios es que todos los personajes van a estar empujados hacia el abismo y hacia el innegable placer de perder el control. O sea, no es que son 6 episodios, uno trata una cosa, uno trata otra. Si bien tienen distintas personajes, distintos universos, todos tienen la misma raíz temática, digamos, y la misma raíz conflictiva también. Trabajan con un conflicto similar. Y eso les da unidad a los 6 episodios, aunque son 6 episodios distintos, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de tener una película de este tipo es tratar de reconocer, bueno, ¿qué es eso que une a los episodios? ¿Qué los une a los episodios? ¿Cuál es la línea que los une? ¿Es una línea temática? ¿Es una línea más argumental? ¿Es porque pasan en un mismo espacio? ¿Es porque pasan en un mismo tiempo? Digamos, pero ahí lo que me parece que va a ser interesante es reconocer cuál es la línea, cuál es el hilo que atraviesa todas esas historias diversas. Totalmente. Bueno, paso a otra pregunta, que es: mi personaje principal escribe, ¿puedo agregar sus escritos en el tratamiento? Creo que de alguna manera es bastante similar a los diálogos, salvo que haya una frase central o que sea como muy imprescindible para contar la película, para contar de qué van sus escritos. Buscaría la manera conceptual de describir o tratar de describirlos de una forma mucho más general,
y en todo caso que no llegaran a más de 1 o 2 oraciones. Por esto de la longitud, cuando empiecen a escribir se van a dar cuenta que 500 caracteres con espacios y 1500, 1800 con espacios, y los tratamientos nunca les va a alcanzar y siempre van a tener que ir a lo sintético y hacer una suerte de zoom out del relato para ver qué es lo que no puede faltar y desmanezar el resto. Bueno, no tenemos más preguntas. Yo tengo una acá que es: la motivación debe tener conexión con la motivación del director o del productor, y en ese caso esta es la motivación de quien está escribiendo, el guionista, quien escribe tiene una motivación personal, realmente es el texto donde se va a volcar lo personal de quien está escribiendo, entonces de ninguna manera se tiene que ver con tal vez ocurre que la motivación es similar con quien va a dirigir y con quien va a producir, puede pasar, pero en principio no es justamente trabajar con la subjetividad de quien está escribiendo, tienen que como bucear en ustedes mismos para escribir la motivación, la conexión propia de ustedes con ese material, que como decía Leo, puede ser un material por encargo, pero digamos, no hay manera de escribir si uno no se involucra emocionalmente con lo que está escribiendo, ¿no? Entonces hay que encontrar esa conexión y poder, describirla en unas pocas palabras. El tratamiento puede contener un lenguaje más poético que dé cuenta del estilo, porque el ejemplo que mostraron no me pareció y tenía entendido que sí. ¿Quién? Lo poético podrá estar, creo yo, en alguna elección de las palabras o en la forma del fraseo y todo, pero no entenderlo como donde la prosa es lo más importante, sino no olvidar nunca que estamos frente a una herramienta audiovisual. Entonces, sí puede haber algún giro poético, sí, pero esto insistimos, tratar de evitarlo porque suele ser tramposo. De todas formas, así como vimos en el ejemplo del logline de la ciénaga y en los ejemplos de sinopsis y de tratamiento, ya hay elementos, hay algunas palabras y hay cierto fraseo que también nos da cuenta un poco, inclusive si se quiere, del ritmo de la película, del clima de la película, de cómo se va a narrar, eso empieza como a flotar esa atmósfera que también la estamos buscando, porque no hay por qué encontrarlo en el tratamiento, no es algo que no pondría la presión de encontrar la situación en el tratamiento, pero sí se puede tener esa búsqueda. Pero sí, definitivamente el lenguaje que esté bien escrito, obviamente se agradece siempre, que uno lo lea y quiera seguir leyendo, se agradece siempre, pero no sé si lenguaje poético sería esa descripción. Claro, sí, yo aclararía como bastante esto, ¿no? Con el lenguaje más poético, si nos estamos refiriendo a separarnos, digamos, del lenguaje audiovisual, que es muy tirano, el lenguaje visual es muy tirano y tiene que ver con escribir de la manera más atractiva posible, pero escribir aquello que pueda ser representado. Y eso es un poco insoslayable, eso es algo porque si no genera muchas dudas. Un material con un lenguaje muy florido y muy poético genera en principio, la primera duda que uno tiene es, pero no ve cómo se va a llevar esto a las imágenes, cómo se va a llevar esto a la pantalla, cómo va eso, ¿no? Cuando no hay imágenes claras, visuales, audiovisuales, de sonido, visuales o sonoras, cuando no hay imágenes claras, en general los materiales generan dudas, porque puede haber muchas emociones, puede haber muchas sensaciones, puede haber, insisto, un lenguaje florido, pero que no genera imágenes, no ayuda a visualizar la película, a escuchar la película, y ahí es como más una alarma que una ayuda, más que algo que los va a ayudar a comunicar la película, es algo que al contrario va a generar muchas dudas. Entonces, sí, lo poético en relación al cuidado de la escritura, que sea algo, eso, que dé ganas de leer, que tenga su atractivo, que por supuesto va a tener que ver con el universo que estén contando y los personajes, pero en principio es escritura audiovisual, pues estamos siempre trabajando en ese territorio, la escritura es siempre audiovisual.
Bien. Pregunta, ¿diferencia entre sinopsis, tratamiento y escaleta? ¿O prácticamente sus funciones son las mismas pero en diferentes formatos? Bueno, un poco de diferencia entre sinopsis y tratamiento ya estuvimos hablando. Si quieren vamos como muy sintéticamente, pero está todo en el video. Carilla es una descripción muy abuelo de pájaro de la película, contada de principio a fin, y en el tratamiento entramos ya a cuestiones más narrativas, donde ya vemos la forma de la película, y por lo general son 10 o 12 carillas. Y ya la escaleta, si bien no está dentro de la carpeta de Glazer, ya es una herramienta, o lo llaman en algunos lugares un pre-guión o un outline, y es una herramienta para dividir escena por escena y narrar qué ocurre en cada una de las escenas, y hacer un trabajo previo antes de trabajar en el guión para poder corregir y mover cosas sin tener que correr 20 páginas ni borrar una escena que nos costó mucho más escribir. Pero bueno, no son las mismas funciones en diferentes formatos, cada uno tiene sus propios elementos y sus propias características. Leo otra más, María, que... Sí, yo tengo esta, si la historia es de época, cómo, cuándo lo debo incluir, eso también lo conversamos bastante, pueden revisar si quieren el video. Si es muy relevante, en principio va a aparecer, si es realmente relevante va a aparecer hasta en el logline, si es algo central que hace al corazón, al carozo de lo que están queriendo contar, bueno, va a tener que aparecer hasta en el logline. Eso va a depender de la importancia que tenga para el relato que estén armando, pero puede estar en el logline, puede no estar en el logline y aparecer en la sinopsis, o incluso puede aparecer recién en el tratamiento, pero si es una información que en el tratamiento seguro tendría que estar, esto de cualquier material, ¿no? Ya en el tratamiento sí necesitamos ese dato. Pero la sinopsis y el logline son elementos que son tan limitados, tenemos tan poca cantidad de palabras, que hay que tener muy claro qué es lo que vamos a contar en eso. O sea, tiene que ser exactamente lo central, tanto en la sinopsis como en el logline. ¿Sí? Entonces, si no es tan importante, no va a estar. Va a estar recién en el tratamiento, ¿sí? Bien, otra pregunta. En la sinopsis debe quedar claro cada punto de inflexión. El tema con eso es que siento que se puede volver algo muy acartonado, un informe de acontecimientos no explayados, donde muchas veces, relatados de esa manera, pueden parecer un poco arbitrarios o carentes de emoción. Entonces me parece como alternativa quizás no relatar todos los puntos de inflexión, sino explayarse sobre la búsqueda del protagonista, dando a entender el camino que recorre, pero tal vez dejando algunos vacíos de acciones importantes que se llenarán en el tratamiento. Bueno, digamos, sí, no hace falta contar todos los puntos de inflexión, sí hay una acción central que ya la van a encontrar cuando tengan que construir el logline, y acá un poco hay ciertos matices que van a desarrollarse, no tanto como en el tratamiento, pero sí empiezan a desarrollarse en la sinopsis. Todos estos temores lo blanqueamos, sí, es cierto, a veces nos parecen acartonados, los terminamos de escribir y parecen acartonados, y un informe de acontecimientos no explayados, donde parecen un poco arbitrarios. Es muy buena la descripción que hace. Ese es el primer pánico que tenemos todos cuando leemos la primera versión de la sinopsis, y después es cuestión de ir trabajando y tratar de escribirla donde sí, bueno, de alguna manera hay una sucesión de informes y acontecimientos y no tenemos todo el tiempo para desarrollar el punto de uno a otro, y es tratar de encontrar la manera de que eso sea lo más atractivo y amable de leer, sobre todo en la sinopsis, que creo yo es lo más tirano de estos tres elementos. No sé, María, ¿qué pensás? Sí, porque eso siempre, la sensación, por supuesto, si uno viene trabajando un material, sobre todo si uno viene trabajando hace tiempo con un material, incluso ya tal vez tiene escenas escritas, y uno ya está en contacto como con la textura, con los detalles, ir a una cosa tan amarga como es una sinopsis, como es tener que sintetizar todo en una página. Y sí, suele pasar que lo que leamos nos resulte acartonado, mecánico, incluso esta idea de arbitrario de un punto al otro, pero me parece que es válido el ejercicio. Después estará, bueno, a ver, la gracia en la escritura para hacer de ese material algo atractivo, pero realmente las sinopsis tienen un poco esa impronta, todas.
la sinopsis, digo, de estructuras dramáticas con puntos de giro, les puede pasar que sean un poco así, que no sean digo, que tengan esa impronta así de, como dice acá, como bien reflejan ahí. Pero bueno, me parece que es parte de, un poco eso es lo que le pasa a la sinopsis, es un poco la parte, siempre pasa eso con la sinopsis, quiero decir, ¿no? Es difícil evitar ese lugar porque uno tiene que condensar muchas cosas en poco tiempo, entonces bueno, va a pasar un poco eso. No le tengan tanto miedo, quiero decir. No la peguen muchísimo y dejen solamente un recorrido de personaje que no, en donde no se ve demasiado la peripecia, no hagan eso pues, no, para que no se recargue, porque tal vez necesitamos también ver el dibujo completo. Aunque sea uno un poco recargado, no está mal, para quien lee entenderá, bueno, la película va a ir por acá, va a ir uno por acá, después por acá, y termina acá. Aunque parezca condensado, es una imagen que está bueno tener. Después vamos a ir al tratamiento, y en el tratamiento vamos a tener la oportunidad de ver, bueno, cómo llegó de este punto a cómo organizó ese tramo para que parezca, para que sea orgánico. Pero me parece que eso es una sensación que todos tenemos cuando escribimos sinopsis, y bueno, es un poco así. Basta. Un poco el desafío a veces es el poder de síntesis, es tratar de encontrar cómo llego de un punto a otro, no de manera arbitraria, sino resumiéndolo en una sola oración muy corta, o en algo que se pueda sintetizar. Pero bueno, es una búsqueda, lleva mucho trabajo, no es tan artesanal ni tan delicado como de joyería, como el logline, pero lleva trabajo. Y lo complicado siempre es el poder de síntesis que tenemos que acceder, y a veces no estamos acostumbrados porque estamos trabajando siempre con formatos más expansivos, que es el guión, el tratamiento, digamos, por eso es como un trabajo aparte. Por eso digo, esto no recomendamos agarrar el tratamiento y empezar a podarle frases y palabras, porque no van a llegar nunca, y no es la misma escritura, digamos, hay que setearse para escribir algo de una carilla. Con todos estos riesgos que acá comenta Nicolás. Sí, yo creo que un ejercicio interesante tal vez para trabajar la sinopsis es la oralidad, es contarle la película, cuéntense entre ustedes la película, cuéntense entre ustedes lo que están queriendo contar, y en el contar, en el narrar, en la oralidad suele pasar que uno encuentra lo central, uno empieza a encontrar ese hilo central y esos puntos de inflexión centrales, ¿no? Porque creo que acá lo difícil es discernir lo central de lo secundario, y en la síntesis, en la sinopsis necesitamos lo central, y tenemos que discernir para ello qué es lo central. Entonces por ahí, narrar de manera oral la película, contársela entre ustedes, es un buen ejercicio que les puede servir para pescar, bueno, qué es lo central. Entonces, ahí por ahí estos puntos de inflexión que parecen arbitrarios de repente empiezan a tener un poco más de coherencia. Pero yo creo que es importante que los puntos de inflexión centrales estén en la sinopsis. Yo no me los guardaría para el tratamiento. Si están y los tienen construidos, está bueno que estén. Está bueno que estén en la síntesis, en la sinopsis. Bueno, hacemos el aviso. Esto continúa el 20 de julio a las 16 horas. Están las tutorías de dirección con Diego Lerman y Ana Peterbach. Y el 23 de julio, también a las 16 horas, las de producción con Leandro Borrell y Carolina Álvarez. Bueno, no hay más preguntas. No sé a ver si está llegando alguna más. ¿Hay algo más? Parece que estamos bien. Estamos bien, muy bien. Bueno, a ver si hay algún mensaje. Bueno, y que se animen a presentar ese mensaje, que presenten, que lleguen y que lo presenten. Está buenísimo el laser y empezar a aprovechar estos espacios. Sí, y entender que estos son procesos dinámicos y que también es un entrenamiento que está bueno que vayan haciendo. Presentar es una prueba para una próxima presentación y para una próxima presentación, y es un camino que hay que empezar a hacer y que se aprende haciendo también. Totalmente. Así que bueno, muchos éxitos, mucha suerte.
Nos vemos pronto. Nos vemos pronto y muchas gracias por la atención.